Buenas tardes, compañeros. Les agradecemos su presencia aquí en la plática. Tenemos al compañero Guillermo, que nos va a platicar sobre matemáticas de la mecánica cuántica, cómo el álgebra lineal te salva la vida. Así es. Agradecemos su apoyo y les damos la bienvenida. Pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por invitarme al coloquio. Yo les voy a platicar acerca de las matemáticas detrás de la mecánica cuántica, unos ciertos aspectos y unos pocos detalles de cómo se hace la mecánica cuántica, cómo es la práctica de la mecánica cuántica y unos pocos detalles matemáticos de interés. En particular, este es el spoiler de la plática, cómo pasar de una representación en función de onda, que es muy laboriosa y muy talachuda, a una representación en álgebra lineal, la cual es muchísimo más fácil de tratar. Y ese es el mensaje que me gustaría que se llevaran de esta plática, que hay diferentes formulaciones de la mecánica cuántica y hay diferentes problemas que son más o menos amenables o tratables en diferentes formulaciones. Y por ese lado, antes de platicarles de eso, les voy a platicar un buen rato acerca de la historia de la mecánica cuántica, de dónde sale, por qué surgen estos problemas. Unos pocos detalles, no les voy a platicar toda la historia, pero sí unos detalles claves y cruciales de dónde salen estos problemas. Porque muchas veces pensamos que los matemáticos pues hacen cosas raras y pensamos que la gente que hace matemáticas se saca problemas de la manga y se mete abajo de la mesa a buscarse un problema, y se le ocurre un problema cuando está dormido y después se despierta y lo resuelve o intenta de resolverlo, pero pues no, la cosa no funciona así. O sea, las matemáticas y la física y las demás ciencias tienen esta interrelación estrecha y están interconectadas hasta tal punto que muchos problemas en las matemáticas surgen de tratar de resolver problemas reales en otra área, como en la física o como estos problemas sociales de los que nos acaban de hablar hace un momento. Y más en esta temática, en particular, surgen muchos problemas de análisis funcional y de teoría de la medida en las matemáticas de la mecánica cuántica. Y estos problemas analíticos de convergencia de sucesiones de funciones, de medir funciones de espacios de Hilbert, son bien difíciles de resolver desde un punto de vista analítico. En análisis 2, análisis 3, los matemáticos ven teoría de la medida y la sufren. Es una materia difícil. Y sin embargo, tiene otra formulación, el mismo problema físico, que es una formulación de álgebra lineal, que en lugar de meterse con problemas analíticos feos, termina siendo resuelto de una manera mucho más amena. Entonces querría platicarles esta historia, de dónde surgen estos problemas, se dan una pequeña empapada de qué se trata y cómo sabe la mecánica cuántica, y al final pues ver qué se puede hacer para resolver los mismos problemas de una manera más fácil o más difícil. Entonces, comencemos. Primero, un poco de historia de la mecánica cuántica. Tal vez el padre de la mecánica cuántica es Max Planck. Aquí está Max Planck en su juventud, como a nuestra edad más o menos, antes de inventar la mecánica cuántica. Aquí está Max Planck después de inventar la mecánica cuántica. Supongo que se ve claramente la diferencia. Es una muy mala foto de Max Planck, la segunda, pero es real. ¿Y de dónde sale la mecánica cuántica? O sea, ¿a quién se le ocurre empezar a meterse en estos problemas? ¿A quién se le ocurre meterse debajo de la mesa? Pues lo que sucede en realidad es que surge de un interés social, geopolítico y económico muy preciso, muy específico. Estaban Tesla y Edison peleando las guerras eléctricas en Estados Unidos entre la corriente alterna y la corriente directa, y inventaron muchos dispositivos que eran útiles para la vida cotidiana, en particular los focos. Y Edison hacía focos incandescentes, son estos focos de filamento que se calientan y emiten luz porque está caliente,
y tienen una luz amarilla, es la luz que conocemos de los focos baratos de antaño. Pero en Alemania había una gran cantidad de científicos que tenían bastante conocimiento de física clásica y de la ciencia de su época, de electromagnetismo, y en particular el rey, el Kaiser Wilhelm II, tenía mucho interés porque Alemania tuviera independencia tecnológica, que no dependieran de nadie más para comprar focos, que pudieran ellos mismos fabricar sus propios focos alemanes, que los focos alemanes fueran los mejores, que no tuvieran que comprar a los gringos, como nosotros lo hacemos. Y puso a los científicos a trabajar, les dio dinero, les dio pues, todas las facilidades que un científico necesita para trabajar, dinero, espacio y tiempo, recursos básicamente, y les dijo, hagan el mejor foco, necesitamos un foco alemán mejor que el de Edison. Y los científicos se pusieron a trabajar. Y descubrieron que el perfil de radiación que emite un filamento caliente o que emite un cuerpo caliente tiene esta forma. Esto se llama radiación de cuerpo negro y dependiendo de la temperatura tiene diferentes tamaños en intensidad y forma. Esto es intensidad, el eje vertical es intensidad y el eje horizontal es color o longitud de onda. Entonces, si calientas un material, en principio de manera independiente del material que sea, si lo calientas y ves que luz sale, ves una forma de este tipo. Y explicar esta forma fue realmente muy difícil. Los modelos clásicos de su época, de termodinámica y electromagnetismo clásicos, predecían que la radiación le pegaban bien en esta parte, en la parte de frecuencias bajas, pero predecían que debía diverger y hacerse cada vez más grande. Y pues no pegaba, es bastante claro que la energía no diverge. La energía es el área bajo la curva. Entonces, si la curva diverge, la energía es infinita y eso pues está mal. En cambio, había otro ajuste que era la ley de Wien, la ley de desplazamiento de Wien o Franz Wien, que le pegaba bien a la segunda parte, pero no le pegaba en absoluto a la primera. Entonces había dos extremos que se podían explicar con algo parecido a la mecánica clásica de su época, pero no podían explicar la curva completa. Ahí fue la contribución de Max Planck, en intermedio entre estas dos etapas, en la que propuso un modelo que se conoce como el modelo de cuerpo negro, que está representado aquí, y propuso de manera clave, crítica y crucial que la luz puede intercambiar energía con la materia solo en cantidades discretas. No puede intercambiar cualquier cantidad de energía arbitraria como en la mecánica clásica, sino que intercambia energía en múltiplos de una unidad fundamental, de mínima cantidad de energía que puede intercambiar. Su idea está expresada en esta ecuación, E es igual a HF, y su idea es que esta es la energía intercambiada entre el horno, las paredes del horno que están aquí, y la luz que está adentro. Su idea, como está representada en este diagrama, es que un rayo de luz o un haz de luz entra por un agujerito en el horno y rebota muchas veces dentro de este horno que es el cuerpo negro. Entonces es absorbida de alguna manera por el horno o por el agujerito y eventualmente después de rebotar muchas veces sale de nuevo. Y sale con una frecuencia distinta a la que entró y sale con la frecuencia o del color que corresponda a la temperatura que tienen la cavidad y la luz. Las pone en contacto térmico la cavidad o el cuerpo material y la luz y las pone a la misma temperatura de una manera termodinámica y ve de qué color sale la luz. Y eso funciona, lo explica muy bien, es una cosa maravillosa, funciona de maravilla para explicar todo lo que ya se había observado. Por ejemplo, también explica la radiación solar, sigue este mismo perfil, la radiación infrarroja de la Tierra sigue el mismo perfil, la Tierra tiene una temperatura característica, cuando mides la radiación que sale de la Tierra por su temperatura, sigue el perfil de cuerpo negro y explica un montón de cosas que no se habían explicado antes.
como el fuego, los colores del fuego, en por qué el fuego más caliente es el fuego azul y no el fuego rojo. Si algo está al rojo vivo, pues decimos, está caliente, pero resulta que es más caliente el azul, y más caliente el blanco, y más caliente aún el ultravioleta que ya no vemos. Entonces, si algo está blanco, está caliente, pues está realmente muy caliente, más caliente que si estuviera rojo. Y esto lo describe, esta ecuación lo describe. Pero insisto, la idea de Planck era que esta ecuación solo describe la interacción entre la luz y la materia, la cantidad de energía que pueden intercambiar el uno con el otro. Pero esta no era la única cosa que no había sido explicada en su época. Y actualmente, bueno, ahorita vamos a ver otras cuantas. Ahora, no, esta ecuación y esta radiación de cuerpo negro no lo explica todo, porque esto explica lo que pasa cuando la radiación o la luz sale de algo que está caliente. Pero resulta que cuando pasas electricidad o pasas corriente a través de un gas, por ejemplo, mercurio o hidrógeno o helio o neón o lo que sea, otro gas, pues no tienes una curva continua, no tienes todos los colores, tienes solamente ciertos picos, solamente emite luz en ciertos colores, en ciertas frecuencias o longitudes de onda. Y eso, el espectro discreto de esta emisión de luz o de colores, realmente intrigó mucho a los científicos de su época, que no sabían cómo tratarla o por cómo se explicaba. Ahora, eso es una interrogante en este momento en la plática, veremos cómo se resuelve. Otro fenómeno que no se podía explicar en su época y que les costó mucho trabajo a los científicos describir y determinar es el llamado efecto fotoeléctrico, que sucede cuando tienes una placa de metal, le echas luz y mides la corriente de electrones que sale de haberle echado luz a la placa de metal. Y resulta que la corriente, en función de la frecuencia, longitud de onda o color, como ustedes lo quieran ver, sigue esta curva. Esto es corriente y esto es frecuencia. Entonces, primero no hay nada de corriente y de repente empieza a incrementar como función de la frecuencia. Este experimento originalmente fue propuesto, no en esta manera, pero era una idea que ya tenía Helmholtz desde 1800, pero no existía el aparato instrumental para realizarlo. Medir la corriente no es trivial, no es algo tan sencillo, ya que el aparato para llevar a cabo el experimento tiene que tener unas condiciones muy cuidadas. Entonces, medir esta curva pues, no es tan sencillo y explicarla lo fue menos. Vemos que primero no hay nada de corriente y después crece linealmente. Y quien lo explicó fue Einstein. Einstein, esto es algo que no todo el mundo sabe, pero que es muy interesante. Le dieron el premio Nobel no por la teoría de la relatividad especial y general, sino por explicar el efecto fotoeléctrico. Y eso es algo sorprendente, porque la teoría de la relatividad es hermosa, es una teoría de campos clásica, real y verdaderamente hermosa, con unas ecuaciones bien bonitas. Pero eso no le ganó el Nobel a Einstein, le ganó el Nobel tomarse en serio la ecuación de Planck y usarla para explicar el efecto fotoeléctrico. A diferencia de Planck, Einstein lo que consideró es que en esta ecuación no solo está contenida la interacción entre la luz y la materia, sino que está contenida la naturaleza misma de la luz, la naturaleza fundamental de la luz. Planck decía que la materia y la luz intercambian energía en cantidades discretas, pero pues decía, la luz puede tener la energía que quiera y la materia también, los consideraba clásicos. Einstein dijo, no, la luz solo puede tener múltiplos de esta cantidad mínima de energía. Y así se explica que si la energía que tiene la luz es menor a la energía mínima que se necesita para arrancar un electrón del metal, no hay corriente. Mientras que si es más grande, pues sí se puede. Y eso explica que en el efecto fotoeléctrico, una luz muy tenue, pero muy azul, pueda generar una corriente, mientras que no importa qué tan intensa sea la luz, una luz roja nunca va a generar una corriente. Y eso fue
pues un hito que le ganó el Nobel a nadie más y nadie menos que Einstein. Ahora, esto continúa y estas relaciones, este desarrollo de las ideas dio una vuelta para el otro lado. Lo que decía Einstein es que la luz son como partículas que llevan una cantidad de energía y de momento bien definidos y le transfieren a la materia porque ya la tienen per se ellos mismas. Y de Broglie lo que dijo fue de una manera lo contrario. Dijo que la materia también tiene propiedades de onda y que estas propiedades de onda de la materia se pueden manifestar en esta ecuación, la hipótesis de Broglie. Se le puede asociar una longitud de onda a algo que tenga momento. Y eso significa que nosotros tenemos una longitud de onda porque tenemos momento, tenemos masa, podemos tener velocidad también, con la masa es suficiente. Y todos los objetos materiales, los electrones, la mesa, las sillas, tienen una longitud de onda asociada, realmente muy pequeña, pero tienen una longitud de onda y tienen propiedades de onda que se pueden manifestar si las dimensiones del sistema son más o menos de la dimensión de la longitud de onda. Aquí hay un dibujo a qué se refiere. Se puede considerar que una partícula es una onda en una región del espacio, confinada a una región del espacio, y esto nos lleva a una relación de incertidumbre, que no podemos determinar la posición de la partícula y el momento de la partícula de manera perfecta. Siempre está vibrando un poco de manera necesaria y siempre está pues en una región del espacio, pero no precisamente en un lugar fijo o específico. Ahorita voy a regresar a eso. Bueno, luego, ¿qué pasó? Esta dualidad onda-partícula es una de las cosas que son más populares en la mecánica cuántica y se conoce de manera popular y se ejemplifica muy bien en los experimentos de doble rendija con partículas, por ejemplo, con electrones o con otra partícula de este tipo, una partícula material. Tenemos un experimento que se llama el de doble rendija, en el que tenemos una rendija y una fuente de electrones, pasan los electrones por esta rendija y se genera un patrón de una sola franja. Tenemos una segunda rendija, cerramos la primera, abrimos la segunda y tenemos un segundo patrón. Si abrimos las dos rendijas al mismo tiempo y las partículas fueran clásicas, esperaríamos que las intensidades se sumaran y que tuviéramos un patrón que fuera la suma de las dos intensidades, como es la envolvente aquí. Pero no obtenemos eso, obtenemos máximos y mínimos. Obtenemos valles y crestas, que son un patrón de interferencia. Y este patrón de interferencia muestra que las partículas son ondas, pueden interferir entre sí o pueden interferir con ellas mismas y tienen que ser descritas de manera ondulatoria si el tamaño de las dos rendijas y de la separación entre las rendijas es comparable con el tamaño de la longitud de onda de la partícula que estamos tratando. Ahora, aquí hay una anécdota muy simpática. Bloch, en 1976, escribe un artículo en el que cuenta que su profesor de Bay de la ETHZ de Zúrich, la Universidad Técnica de Zúrich, le pidió a Schrödinger que diera una plática acerca de esta hipótesis de Broglie y de las propiedades ondulatorias de la materia que había propuesto de Broglie hace un par de meses. Y Schrödinger, que está aquí, Schrödinger dio su plática y al final de la plática Debye le dijo a Schrödinger, pues tú no estás trabajando en nada muy interesante, nada muy importante ahorita, ¿por qué no te pones a buscar una ecuación de onda que describa la dinámica de estas ondas de Broglie? ¿Cuál es la ecuación que estas ondas siguen y tienen que obedecer y seguir? Schrödinger dijo, bueno, pues sí, ahí voy a ir a hacerlo. Entonces se fue a su casa, lo hizo, se metió abajo de la mesa y se sacó de la manga una ecuación que ahora se conoce como la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, que es esta ecuación que está aquí, es un postulado. No hay manera de demostrarla. Se puede deducir o derivar de métodos variacionales, de principios de mínima acción, de considerar que las partículas son ondas con la longitud de onda de Broglie y modificar la ecuación de onda, pero realmente ahí sí se la sacó de la manga y de debajo de la mesa y se usa porque funciona. Porque una vez que se hacen las predicciones haciendo
usando la ecuación de Schrödinger, se va al laboratorio, se mide, y lo que se mide se corrobora perfectamente o a un nivel de precisión impresionante con las predicciones creadas o hechas a partir de la ecuación de Schrödinger. Y esta ecuación tiene tres términos, como podemos ver aquí. Un término de energía cinética o de movimiento con un laplaciano, un término de energía potencial, y eso es igual a la energía total. Energía cinética más energía potencial igual a energía total. Y esta psi es el estado del sistema, es la cosa misteriosa. ¿Qué es eso? Es la solución que buscamos, una función que buscamos, que es la solución a esta ecuación de onda o esta ecuación diferencial. Pero ¿qué significa? Es algo muy misterioso. De hecho, en ese mismo artículo de Bloch de 1976, cita este poema que le escribieron los estudiantes a Schrödinger, a Erwin Schrödinger. Y dice, transliterado, Erwin con su psi puede hacer muchos cálculos, pero una cosa no ha sido vista. ¿Qué rayos significa la psi? ¿Qué es la función de onda? Y actualmente hay ciertos puntos de debate en la comunidad física al respecto de cómo se debe interpretar la función de onda, en particular cuando el sistema está evolucionando, pero hay ciertas cosas en las que ya están de acuerdo los físicos. El cuadrado de la norma de psi es la probabilidad de encontrar a una partícula en un punto. Entonces, psi cuadrada, la norma de psi al cuadrado, evaluada en un punto, por ejemplo, en A, es la probabilidad de encontrar a la partícula en A. Y evaluada en B, es la probabilidad de encontrar a la partícula en B o alrededor, muy cerca de B, en un rango muy pequeño alrededor de B. De esta manera, la norma de psi al cuadrado nos da la probabilidad de encontrar a la partícula en un punto. Y para que esa probabilidad sea una probabilidad y tenga sentido interpretarla como una probabilidad, es necesario pedir una cosa que se llama la condición de normalización, que es formalmente que la integral en todo el espacio del cuadrado de la norma de la función de onda sea igual a 1. Eso se puede interpretar como que la partícula esté en alguna parte, que se encuentre en un lado y pues sí esté de seguro que la vas a encontrar en algún lugar en el espacio, en el universo, y no puede ser posible que no la encuentres, sino que sí tiene que estar en algún lado. Ahora, regresando a este experimento de la doble rendija, pues aquí esta línea continua nos podría dar una idea de la función de onda al final del camino de los electrones o de las partículas al llegar a la doble rendija. Pero cuando haces la medición no observas una línea continua, no observas la probabilidad, observas eventos discretos. Tienes un papel o una placa fotográfica en donde lo que observas es que el electrón pegó aquí, y luego otro electrón pegó acá, y otro acá, y otro acá. Y al final, cuando haces el promedio de todos, o después de que ya tienes muchas mediciones, observas regiones en donde hay más electrones y en donde hay menos. Pero cada una de estas regiones es en realidad un conjunto de muchos puntos discretos. Incluso en las regiones que se supone son oscuras, hay unos pocos puntos de ruido, digámoslo de esa manera. Pero en estas regiones hay una acumulación de muchos puntitos. Entonces, las partículas siguen teniendo una posición bien definida, en el sentido de que cuando las detectas, en una placa fotográfica, por ejemplo, sí están en un punto bien claro. Pero al final, cuando haces tus promedios y tus datos, al ver toda tu curva de datos, lo que tienes son estas distribuciones. Y esa es la manera en la que se debe de interpretar a la función de onda. Decir que es una distribución de probabilidad. Es una cuestión estadística, no es una cuestión determinista, a diferencia de la mecánica clásica, en donde la posición, por ejemplo, está bien determinada y está bien clara y es una sola y una única y específica. En la mecánica cuántica lo que hay es una probabilidad o una distribución estadística de encontrar a la partícula en algún lado. ¿Todo eso tiene sentido?
Es, es un cambio de concepción radical si han estudiado mecánica clásica, en donde todo es determinista. Pero en este caso, la función de onda se esparce en el espacio y está en la manera en la que está, satisfaciendo las condiciones de frontera que tenga el problema que ustedes pongan de esta V y satisfaciendo la condición de normalización para que sí se encuentre la partícula en algún lado. Ahora, esto nos dice que la partícula está en alguna parte, pero ¿cómo calculamos en dónde está? ¿Cómo sabemos en dónde quedó la partícula después de evolucionar el sistema durante un rato? ¿O cómo podemos saber en dónde vamos a encontrar a la partícula o con qué probabilidad? Pues podemos buscar el valor esperado de la posición, por ejemplo, haciendo esta integral, que es casi la misma que la teníamos antes, pero multiplicándola por la posición. Y también podemos buscar el valor esperado del momento de la partícula, que es la masa por la velocidad, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces metemos esto a la derivada y sale esta cosa de aquí, haciendo un pequeño cambio de variable. Pero obtenemos este operador de aquí. Podemos resumirlo diciendo que para calcular el valor esperado o el valor más probable en donde encontremos a x, hay que hacer esta integral, que es la función de onda complejo conjugado por la función de onda por x, y para encontrar el momento metemos básicamente la derivada aquí en el medio también. Y esos son operadores diferenciales o integrales, son operadores que operan sobre la función de onda, que al final da un número, y de manera clave, crítica y crucial son operadores lineales. La derivada y la integral son lineales al aplicar sobre una función, entonces pueden factorizar escalares y pueden abrir sumas. Vamos a regresar a eso en un ratito más. Por lo pronto, solo nos permiten calcular el valor esperado o el valor más probable para encontrar a la partícula en posición y cuál es el valor más probable que encontremos que la partícula tenga en momento. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de cosas que se pueden resolver en mecánica cuántica. Por ejemplo, se puede resolver cuando sustituimos por V 0 e infinito en una región. 0 en una región, infinito en todo lo demás. Entonces la ecuación que tenemos que resolver en una dimensión es esta, y es una ecuación bien conocida de oscilador armónico que ven en los cursos de ecuaciones diferenciales. Sabemos que las soluciones son senos y cosenos. Para que satisfaga que la función sea 0 en 0 y en A, la longitud del pozo de potencial, entonces necesitamos que B sea 0 y que la fase que está aquí adentro haga que la función seno se anule cuando x sea igual a A. Sustituimos x igual a aquí, necesitamos que esto sea igual a npi y tenemos esta fase. Usando la condición de normalización podemos sacar que esta parte de aquí tiene que ser la condición de normalización o la amplitud de la función. Es a raíz cuadrada de a medio, de 2 sobre a. Y aquí está la función que obtuvimos. Son funciones de este tipo. Sencillas, bien conocidas. Ahora, si la metemos a la ecuación original, la interpretación física de la ecuación es una separación de variables. Entre este lado, que es la energía, un solo escalar que multiplica la función, contra este lado, que es el operador. Entonces, si identificamos a esto con lo que resulte de hacer la segunda derivada, multiplicar por menos h barra cuadrado sobre 2m, nos sale que las energías están relacionadas a la fase de esta manera, a la fase al cuadrado, y nos sale que son n cuadrada, pi cuadrada, h barra cuadrada sobre 2ma cuadrada. Entonces nos dice cuáles son las energías posibles para una partícula en un pozo de potencial cuadrado infinito como función de un solo número n, que es un número entero, para que la función se siga anulando en el extremo a. Bueno, ahí todo funcionó muy bien, la ecuación de Schrödinger está funcionando, ya la resolvimos con lo que sabemos de ecuaciones 1, fácil, ¿no? Chido. Ahora, ¿qué pasa si hacemos un ejemplo un poquito más difícil? Si ponemos un potencial que sea x cuadrada. X cuadrada es una buena aproximación a cualquier potencial que tenga un mínimo. Hacen la serie de Taylor alrededor del mínimo, y cuando la energía con respecto a la energía del mínimo es pequeña, la energía del sistema con respecto a la energía a la que está el mínimo es pequeña, está por aquí el sistema,
Entonces puedes aproximar al mínimo como una parábola y las correcciones a más altos órdenes son solo correcciones y se pueden no tomar en cuenta. Entonces es un problema muy interesante, muy importante y útil que sirve para modelar un montón de situaciones reales. Eso tiene interés para resolverlo, para hacer aplicaciones de la vida real, de sólidos, por ejemplo. Entonces sustituimos este potencial en la ecuación de Schrödinger y obtenemos esta ecuación. Bueno, ya está más fea, ¿no? Ya tiene dos términos de este lado y sigue teniendo uno solo de este lado. Pues, ¿qué hacemos? Tomamos nuestro libro de ecuaciones diferenciales favorito, como el Arfken, y sustituimos una serie de potencias. Proponemos una serie de potencias que modelen a la solución de esta ecuación. ¿Y qué sucede? Pues hacemos los cálculos por método de Frobenius y sacamos la relación de recurrencia, y la relación de recurrencia nos dice que la solución es una exponencial. Uy, pues eso nunca va a cumplir la condición de normalización porque la exponencial se vuelve infinitamente grande. Entonces, pues no puede resolver el problema. Vaya, qué chafa, ni modo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos una segunda solución. Sin darnos por vencidos, buscamos la segunda solución con el Wronskiano, que es este determinante enorme y horrible de funciones, y hacemos la ortogonalización y sale que las series tienen una parte exponencial negativa al cuadrado, decreciente, multiplicadas por un polinomio. Entonces son polinomios finitos que se llaman los polinomios de Hermite, son bien conocidos y nos salvamos. Estuvo cerca de diverger la solución y de que la partícula existiera con probabilidad infinita en todos lados a partir de un punto, de un lugar, pues cada vez tiene más probabilidad de estar ahí, en cualquier otro lugar más lejos. Entonces nos salvamos, se ven más o menos de esta manera las soluciones, pues no son tan claramente identificables, pero ahí están, ¿no? Son polinomios y multiplicados por un exponencial que los mata. Ahora, ¿qué pasa en 3 dimensiones? La ecuación en 3 dimensiones es una ecuación de este tipo, este es el laplaciano, y proponemos un método que es el método de separación de variables. Proponemos que la función que buscamos de r, θ y φ, por ejemplo, en coordenadas esféricas o esféricas polares, es una función de r multiplicada por una función de θ multiplicada por una función de psi. Bueno, metemos esto aquí y intentamos llevar las ecuaciones a ecuaciones para cada una de las funciones por separado, que de un lado de la igualdad solo dependa de una variable y tenga una sola función de esa misma variable, y del otro lado de la igualdad tenga todo lo demás. De esa manera obtenemos estas 3 ecuaciones diferenciales, que ya son ecuaciones diferenciales ordinarias, cuando la original era una ecuación diferencial parcial, pero pues están feas. Resolverlas es complicado, está difícil. Si ya nos costó trabajo con la función anterior, con el caso anterior que era en una sola dimensión y solo con un solo término del potencial, resolver esto completo, pues es bastante complicado en realidad. Es bastante difícil, talachoso, laborioso. No es tan sencillo. Entonces, mantengan este desmadre en mente y ahorita regresaremos a ello, a cómo resolverlo. Pero ahora vamos a hacer un interludio de álgebra lineal. Les prometí álgebra lineal y ya casi se acabó el tiempo, pero ahí viene el álgebra lineal. Y no son las ecuaciones lineales que puse al principio. Lo primero que vamos a hacer es definir un producto interior entre funciones, entre el espacio de las funciones, definido por la integral del complejo conjugado por la otra función. Y bueno, ya tenemos un producto interior entre funciones. Tienen que estar de acuerdo conmigo que las funciones son un espacio vectorial. Si multiplico una función por un escalar, sigue siendo una función. Si sumo dos funciones, es una tercera función, distinta a las dos anteriores en general, pero sigue siendo una función. Entonces, está cerrado bajo la suma, bajo la multiplicación de escalares, es espacio vectorial. Chido. Ahora, si recordamos de nuestro libro favorito de álgebra lineal, que probablemente es el Friedberg, la definición de un operador autoadjunto o hermitiano es que sea igual a su adjunto. Eso quiere decir
que podemos aplicar el operador de un lado de un producto escalar como este. Podemos aplicarlo sobre uno de los vectores del producto escalar o sobre el otro y no pasa nada. No tenemos que ponerle esta daga de aquí. Y eso nos permite pasar los operadores lineales de un lado al otro del producto escalar o que apliquen sobre cualquiera de los dos vectores que están en el producto y que el resultado es el mismo. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Pues resulta que hay un teoremita bien bonito. Dice que los valores propios, los vectores propios de un operador hermitiano que tienen valores propios distintos son ortogonales entre sí. Y la demostración es cortita, son estas 3 líneas. Suponemos que tenemos un vector propio de este operador hermitiano que tiene valor lambda y otro que tiene valor mu, son distintos. Y entonces, como es hermitiano, podemos aplicarlo de cualquiera de los dos lados. Y estas dos tienen que ser iguales, si queríamos que fueran iguales. Pero como lambda y mu son distintos entre sí por hipótesis, entonces el producto interior entre los vectores tiene que ser 0. Resulta además, por un teorema muy similar, que los valores propios de un operador hermitiano o autoadjunto son reales. Porque como lo puedes aplicar de cualquiera de los dos lados, si sustituimos beta por alfa en esta misma demostración, obtenemos que lambda es igual a lambda conjugado. Entonces, lambda es un real. Eso nos cambia la vida. Eso hace que podamos resolver todos los problemas de mecánica cuántica a nivel sencillo, al menos de una partícula. Entonces podemos decir, por ejemplo, que los operadores que teníamos antes de momento lineal y de posición son operadores en el espacio de las funciones, y podemos decir, por ejemplo, que cuando aplicamos un operador a una función, si esta es una función propia o un vector propio del operador, tiene un valor propio que multiplica la función que estamos multiplicando, a la que estamos operando, y estos valores propios los podemos interpretar como la probabilidad de encontrar a un sistema en el estado que tenga este valor. Estos valores propios son lo que medimos en el laboratorio. Estos valores propios son, por ejemplo, la energía, el momento angular total o respecto a un eje coordenado, o la posición o el momento, y buscando vectores propios que tengan un valor propio determinado, podemos poner al sistema en el estado que nosotros deseemos. Si tenemos un sistema en un estado arbitrario, podemos expresar a ese estado arbitrario como una combinación lineal de estos vectores propios con un cierto peso para cada uno de ellos. Esto nos convierte el problema de resolver una ecuación diferencial parcial que puede estar acoplada por el potencial en un problema de álgebra lineal. Si proponemos como H, como el hamiltoniano, a este operador, a toda esta ecuación, a esta parte de la ecuación de Schrödinger, lo ponemos como H y proponemos que tiene un momento angular orbital, L, y un momento angular alrededor de uno de los ejes coordenados, LZ, en donde no lo puse ahí, L es igual a R cruz P. Son los operadores que habíamos visto hace rato. Entonces, haciendo eso, podemos buscar vectores que satisfagan esta ecuación para estos 3 operadores al mismo tiempo, y los etiquetaremos como NLM, y esos vectores básicamente resuelven el problema de un potencial que tenga simetría esférica. Cualquier potencial esférico se puede resolver con vectores de este tipo, incluido, por ejemplo, que es este problema, que es el problema esférico en 3 dimensiones. Entonces, en lugar de hacer una serie de potencias que no converge, que tiene propiedades analíticas bien feas
y expresar la función final que tenemos en el sistema con una combinación lineal de funciones que resuelven la ecuación individualmente, pero que puede que no converja la serie en principio, podemos expresar la solución completa como una combinación lineal de estos vectores, que además son ortogonales, y así resolver el problema en un solo paso, en lugar de tener que hacer toda la ecuación diferencial horrible que teníamos originalmente. Eso era lo que les quería mostrar, que se puede resumir o resolver el problema de la ecuación de Schrödinger a través del método de ecuaciones diferenciales, que nos lleva a problemas analíticos bien feos, o a través de álgebra lineal, que resuelve la ecuación en 3 pasos conociendo las propiedades de los vectores y valores propios de un operador hermitiano. Y tal vez por eso es importante ver las propiedades de los operadores hermitianos y del álgebra lineal para resolver un problema analítico, en donde esto es también un problema de análisis funcional, donde se puede usar esta misma maquinaria para resolver problemas de análisis en donde tengas series de funciones, sucesiones de funciones o series de funciones que no sabes si convergen, pues van a converger si las funciones son funciones propias de operadores hermitianos y tienen valores propios distintos entre sí. Así puedes asegurar la convergencia de sucesiones de funciones cuando no sabes más de las funciones que eso es suficiente para que sí converja. Una nota más, solo de terminología y una nota al pie de las formulaciones de la mecánica cuántica que les conté. La formulación de Schrödinger es la formulación de función de onda. Es fácil en problemas sencillos de una dimensión y de potenciales sencillos, como el potencial cuadrado infinito, que es el más trivial de todos, o es fácil en algunos casos en 3 dimensiones, no en el que les puse, pero en otros. Pero es muy difícil en estos otros casos de 3 dimensiones con simetrías, potenciales centrales, este tipo de cosas. Y esta formulación de álgebra lineal de matrices es la formulación de Heisenberg de la mecánica cuántica, y son equivalentes entre sí, son total y completamente equivalentes una a la otra. Una formulación más general es la de Dirac, en la que solo considera al estado del sistema como un vector abstracto y puede decantarse en la formulación de Schrödinger si se le proyecta sobre las posiciones, la formulación de Heisenberg de las matrices y el álgebra lineal si se le proyecta en una base como esta, de funciones propias discretas con valores propios de energía, energía, momento angular y momento angular en una dirección. Creo que eso... hay otras formulaciones de la mecánica cuántica que son equivalentes también, pero que no abordé aquí, como la formulación de onda piloto de Bohm, la formulación de matrices de densidad, la formulación de integrales de camino de Feynman y otras 9 más o menos. Pero estas son las que más se usan a un nivel introductorio, y quería comentarles esta relación entre física y matemáticas y de dónde salió el problema del análisis. Es uno de los problemas del análisis funcional y cómo se puede resolver desde un punto de vista físico. Gracias. ¿Tienen dudas? ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta? Yo, a pesar de que ya lo dijiste a lo largo de la plática, si alguien estuviera interesado en entender, bueno, dice Feynman que nadie entiende, pero supongamos que eso no sea, en acercarse a la mecánica cuántica, ¿qué áreas de las matemáticas se necesitan, así como un pequeño recuento? Sí, rigurosamente es una muy buena pregunta, porque rigurosamente se debería de tomar un curso de análisis funcional antes de tomar mecánica cuántica, pero pues no es estrictamente necesario.
O sea, viendo la perspectiva del álgebra lineal, puedes tomar un curso de mecánica cuántica si sabes lineal 2 y un poquito de variable compleja. Pero con haber estudiado espacios con producto interior y operadores hermitianos, o autoadjuntos, que son lo mismo, es en principio suficiente para seguirle la pista a un curso de mecánica cuántica desde un punto de vista matemático. Desde un punto de vista físico, al igual que desde un punto de vista matemático es necesario tomar análisis funcional antes de tomar cuántica, desde un punto de vista físico, así rigurosamente, pues se deberían llevar los cursos de mecánica analítica, de introducción a la mecánica cuántica, de electromagnetismo y todo el resto de la carrera de física para llegar a mecánica cuántica. Pero para un matemático interesado, creo que lo más sencillo y adecuado puede ser estudiar lineal 2, y una vez habiendo llevado el lineal 2 y teniendo las nociones básicas de variable compleja, tomar el libro de Griffiths. El libro de Griffiths de mecánica cuántica, introducción a la mecánica cuántica, me parece que es perfectamente entendible a alguien que le haya seguido bien la pista a un curso de lineal 2 y sepa un poquito de ecuaciones diferenciales. Y después de eso, si tienen mayor interés, pues un curso de mecánica cuántica sí estaría en orden. Sí se puede tomar un curso de mecánica cuántica teniendo nociones vagas de mecánica. Depende del profesor, por supuesto. Hay gente que se mete muy a fondo en detallitos. Pero si quieren ver la parte del análisis funcional funcionando, para qué se usa, cómo se come y qué sirve, para qué sirve, pues pueden tomar el curso de mecánica cuántica y verlo desde este punto de vista del análisis matemático, de una perspectiva matemática de cómo se están haciendo las cuentas y cómo se están haciendo las cosas, a fin de cuentas. ¿Tenías una duda, compañero? Bueno, pero que dijiste de las distintas formulaciones, ¿no? Uh-huh. Equivalentes. ¿Qué pasa cuando tienes variaciones temporales? Es una buena pregunta. ¿Siguen siendo Sí. equivalentes? Sí, se siguen manteniendo, pero es más complicado hacerla. Todo lo que comenté es la parte más básica de mecánica cuántica de este nivel, y es tomando en consideración que nada cambia con el tiempo, estados estacionarios, que es una separación de variables, la primera separación de variables que hacemos en la ecuación de Schrödinger. Suponemos, esto originalmente era una derivada en el tiempo, pero suponemos que la podemos separar. Entonces la ecuación, la función, la solución a la ecuación es una función del tiempo, que es una exponencial compleja, multiplicada por una función radial, y eso pues separa la ecuación. Pero si depende del tiempo, es un parámetro más que es más complejo, tiene una complejidad más alta en demostrar la equivalencia entre las formulaciones que demostrarla espacialmente, que fue solo lo que hice. Y para eso hay que hacer unas cuentas y una talacha, así se demuestra, pero es complicado. Y ahí hay 3 paradigmas para meter la evolución temporal del sistema. Puedes decir que la función de onda, aquí en la función de onda, por ejemplo, que la función de onda es la que evoluciona en el tiempo, o puedes decir que los operadores evolucionan en el tiempo. Es una buena pregunta. Puedes decir phi de t y h de Schrödinger son los operadores, o es la formulación correcta. Puedes decir que phi no depende del tiempo, pero que los operadores sí. Y esta es una formulación que también se llama de Heisenberg, desafortunadamente. No son... Puedes hacer cada una de estas dos en Heisenberg y Schrödinger, o sea, en función de onda o en matrices y vectores. O puedes decir que psi de t es igual a una combinación lineal de coeficientes que dependen del tiempo por psi de esta manera, por estos vectores. Entonces, estos vectores son estos vectores básicamente, perdón, esto está mal, Heisenberg, que no dependen del tiempo,
y le echas la culpa del cambio de la dependencia del tiempo de la evolución temporal a los coeficientes de la combinación lineal. Esta se llama la representación de interacciones y se usa mucho en partículas, en campos cuánticos, para escribir partículas interactuantes y para hacer átomos fríos, gases o altas energías. Y cada una de las 9 formulaciones posibles de la mecánica cuántica, o sea, Schrödinger, Heisenberg, matriz de densidad, integrales de Feynman, las otras, onda piloto de Bohm, de Bohm, sí, de Bohm, se pueden hacer en cada una de estas representaciones de la evolución temporal. Eso te da un total de cerca de 27 formas de representar el estado del sistema y su evolución temporal. La mayoría no sirven para nada, pero es posible hacerlas. Sí, venga. Un curso, bueno, es que creo que aquí en la facultad no hay muchos cursos que aborden así. Por ejemplo, el problema de la mecánica cuántica, pero desde la teoría de grupos. Es una buena pregunta. Como acciones, ¿no? Por ejemplo, los restos grupos de. Creo que sí, creo que es una cosa bien fundamental la parte de grupos en la mecánica cuántica, que casi nadie ve, en efecto. No en un curso de cuántica, definitivamente no en introducción a la cuántica. Y en cuántica normal de séptimo semestre, me parece que es de la licenciatura en física, pues no da tiempo, tienes que resolver muchos problemas y no hay mucho tiempo para hacer más que un comentario pasando al respecto. Entonces hay cursos como simetrías en mecánica cuántica que ven justamente eso. Se vende como temas selectos de física y matemáticas 1, 2 o 3, dependiendo del semestre, pero abordan la teoría de grupos de Lie y su aplicación en la mecánica cuántica, por supuesto en sistemas cuánticos, aunque muchas veces ya asumen que ya sabes mecánica cuántica. Cuando entras a la puerta en ese curso, pues ya sabes todo esto, lo que di y más. Entonces parten de ahí y construyen sobre ello. También hay cursos en el posgrado de ciencias físicas, no es en el de matemáticas, pero en el de física sí hay cursos que son de el álgebra de la cuántica, es decirlo de alguna manera, de las secciones de los grupos de Lie y cómo se relacionan con los espectros de un sistema cuántico. Pero sí, a nivel de licenciatura creo que los de temas selectos de física, matemática, de simetrías de la mecánica cuántica son lo que más se acerca a lo que estás preguntando. ¿Tiene sentido? Gracias. ¿De qué? Con gusto. Gracias.